Martínez, por favor, el ruido, que me desconcentra, ¿sí? No me andaba el micrófono. Ah, aparecí 2 veces. ¿Imparato hizo el TP? Sí, lo estoy haciendo, avancé hoy un montón, quiero decirte. Con razón la lluvia. Hola, buenas tardes a todos. Perdón el retraso. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, Buenas ¿cómo tardes. andas? Bien, todo bien, todo bien. Ahí estoy viendo si puedo compartir. Perfecto, ya puedo compartir. Bueno, en el día de hoy vamos a ver el tema cesión de derechos. Es un contrato complejo en el sentido de que es bastante abstracto. Vamos a verlos con algunos ejemplos y vamos a ver si podemos trabajar con una parte que es, hola Daniel, con una parte que es PowerPoint y después hacemos el resumen, gracias, de los... agüita. Hacemos el resumen, no me quieren dar agüita, bueno, hacemos el resumen de el PowerPoint y después el resumen normativo. ¿Les parece bien? Comenzamos. ¿Ven el Power? ¿No? Sí, sí, se ve. Sí, sí, el Power, sí. ¿Qué haces, Mabel, con la cabeza? Me confundís, querida, me confundí. Bueno, vamos a sesión. La cesión de derechos es un contrato que un poco lo tocamos tangencialmente cuando vimos la cesión de la locación y la sublocación. Por eso lo traigo a cuento porque van a tener que unirlos de la mano o tener de la mano ese contrato. El 1213 habla de la cesión de la locación. Recuerdan que puedo ceder todo mi derecho, pero ¿quién es el que cede? El locatario, ¿no? El que usa y goza de la cosa tiene la facultad de ceder su posición de locatario en los términos del 1636. Y ahí agarra lo que hoy vamos a estudiar, que es el contrato de cesión de derechos. La cesión que no reúna los requisitos de autorización previa, recuerden, viola lo que se llama el destino de la locación y por lo tanto el locador tiene argumentos para hacer rescindir el contrato. Se puede ceder totalmente la locación, el uso y goce de la cosa, y el sublocador y sublocatario se regirán, como dijimos, con el contrato de locación, por supuesto. Pero cuando cedemos una parte de la posición contractual, se regirá por las normas del contrato de cesión. Es tecnicismo, pero por lo menos sepan que existen estas dos figuras. La pregunta de examen es, ¿en cuál hay un nuevo contrato celebrado denominado contrato derivado y en cuál es el mismo contrato? ¿En las figuras del 1213 o del 1214? ¿En cuál hay un contrato nuevo que se celebra? A ver si recuerdan. En el 1213, ¿puede ser? No. En el Esto es 1214 cuando dice que en sublocación. Exactamente. En la sesión, exacto, correcto. Es el 1214, la figura, márquenlo en el código. En la sesión es el mismo derecho, es el mismo contrato, que lo que cambia es lo subjetivo del contrato, ¿no? Hay una parte que se retira, que es el locatario, y va a ocupar ahí el cesionario de la locación. El mismo derecho, la misma figura, el mismo contrato marco con derechos cedidos o transmitidos, que son aquellos que tenía el locatario. En la sublocación, recuerden, se hace como un contrato, está el contrato madre o contrato marco y el contrato derivado. ¿Cuál es el contrato derivado? El subcontrato. Guíense por esto, reglas mnemotécnicas. Sub quiere decir un contrato subordinado a otro. Sub, SV larga, sub, un contrato o una situación o una relación derivada de otra. Sublocación quiere decir que hay una locación y hay una un derivado contrato de locación. Por lo tanto, en el 1214 se crea una figura contractual nueva entre quienes, ¿recuerdan ustedes entre quiénes? Entre el locatario originario, guión, denominado sublocador, entre el tercero que viene a ocupar un nuevo espacio denominado sublocatario,
y hay una relación directa entre sublocador, locatario originario, y sublocatario, ese que viene, y una relación indirecta entre ese sublocatario que está contratado por el locatario originario y el locador general o inicial o genético, denominado también locador del contrato principal. ¿Hay una relación? Claro que hay una relación entre ese locador originario y ese sublocatario que viene a ocupar un espacio. Les decía a ustedes que subloca el garaje. Bueno, él pagará hasta el monto al locador originario, acreedor de toda la locación, solamente hasta el monto que paga el sublocatario al sublocador. Ese es el monto tope mínimo. Preguntas de examen. ¿Cuál es la diferencia entre cesión y sublocación? Primero que son figuras creadas dentro del marco de locación de cosa. Segundo, que la cesión es una cesión de derechos que solamente puede hacer el locatario, es lo que se llama la cesión de contrato, ahora lo vamos a ver. Y la sublocación es una figura que crea una subfigura, un contrato derivado de ese contrato marco o contrato madre, que se llama locación. Dicho esto, ahora sí, nos adentramos en los artículos 1614 a 1640, que es cesión de derechos. El título está reformado por el Código del 2015, Código Civil y Comercial, porque en el Código de Vélez se hablaba de cesión de créditos, cesión de créditos. Era muy acotado, siempre la crítica era, ¿por qué llamar al contrato cesión de créditos, que es una especie, cuando en realidad lo que se está regulando en el articulado 1614 a 1640 es más amplio? Se habla de la especie cuando en realidad tendría que hablar del género. El género del contrato se llama cesión de derechos, lo que se transmite son derechos. ¿Se pueden transmitir créditos? Sí. ¿Se pueden transmitir acciones? Sí. ¿Se puede transmitir deudas? Sí. ¿Se puede transmitir contratos? Sí. Entonces, todo eso son subespecies, créditos, deudas, contratos, son todos derivados o especies de una general que se llama contratos de cesión de derechos. Vamos a definir, acá tenemos el cronograma, este cuadrito que les hago para que entiendan cómo es el juego y cuántos participamos. Está el cedente, el titular del derecho que transmite. ¿A quién lo transmite? Al cesionario, que son las dos partes del contrato. Las únicas partes. De hecho, este cuadro yo tendría que haber puesto en este cosito, digamos, este círculo. A ver, este círculo le podemos hacer, esperen, vamos a insertar algo para que ustedes se den cuenta que a ver cuál me gusta, lo estoy haciendo con ustedes de paso, porque estoy un poquito, a ver, soy muy exigente con los cuadros. Esperen que estoy pensando en algo que no lo estoy viendo. Esperen, ya estoy, ¿eh? ¿Se aburren? No, de paso ven. ¿Están viendo lo que hago o no? Sí, sí, se ve. Muy bien, esperen que ya no encuentro el... Acá. Bueno, se llama cedido, pero lo importante, le vamos a poner un colorete. Le vamos a poner relleno, le vamos a poner sólido, y lo vamos a poner en el color favorito mío, que es el rojo. Bien. Hecho esto, ustedes se van a dar cuenta en este Power que no tiene una razón caprichosa esa cruz roja ahí, que es como una negación ahí, donde el cedido no es parte. Las partes del contrato son cedente y cesionario. Esas son las partes del contrato. El cedido, ¿vieron la flecha que acá dice tercero? Este tercero es este. Este es el tercero. Este tercero es denominado cedido, pero no es parte del contrato. Sí, atenti con esto, ocupa una posición contractual. Ocupa una posición en esta tríada jurídica. Una posición, pero no es parte. Ejemplo. Vamos a un ejemplo entre nosotras. Cedente, Alejandra. Titular del derecho. Cesionaria, Jessica Rojas. Las dos somos partes. Cedente, Alejandra. Cesionaria,
Jessica. ¿Qué le cedo a Jessica? Yo soy acreedora, es decir, me debe el cedido, esta tercera que no es parte, que tiene esta cruz punzó, esta es Mabel. Es una no parte, pero es una tercera importante, diría Alterini, una tercera interesada, tan interesada porque tiene una deuda. Esta Mabel tiene una deuda ¿con quién? Con Alejandra. Esta es otra relación, ¿no? Originaria, le debe plata, le debe $5.000. Alejandra hoy, 8 de noviembre, necesita los dólares. Pero hoy, Mabel, que le debe $5.000 a Alejandra, tiene fecha máxima de pago de deuda el 3 de marzo del 2022. Falta poco y falta mucho para marzo del 2022. La plata la necesito hoy. Necesito hacer un viaje, necesito un tema de salud, necesito el dinero hoy. Tengo ese título de crédito, ¿no? Un título de crédito. Un título que dice que Mabel le debe a Alejandra $5.000. Ese título de crédito, vamos a pensar que esté documentado, ¿no? Está documentado. Este título está acá, donde Alejandra le presta los $5.000 a Mabel, está documentado, soy la acreedora y Mabel la deudora. Este es un contrato, vamos a poner un contrato de mutuo, aparte. Como el dinero lo necesito ahora, yo como titular del crédito, digo, se lo cedo a Jessica, ocupá mi lugar de acreedora, y dame vos los $5.000 ahora. Jessica me dice, ¿pero qué gano yo? Te doy 4.000 ahora, y yo me banco hasta marzo, y le cobro a Mabel. La ganancia de la cesionaria, Jessica, es que paga $4.000 hoy, un crédito que en marzo va a recuperar en 5.000. La tercera deudora, Mabel, siempre va a pagar 5.000. Siempre. Es el crédito original. Pero no se lo paga Alejandra, porque Alejandra lo que hizo es, cedió el derecho de cobrar, el derecho de ser acreedora a Jessica. Por lo tanto, ¿qué logra la cedente? El dinero hoy, los 4.000, acepto. Dame $4.200 y cerramos. Hoy peleamos hasta $1, que ya son $200. Así que, imagínense, no, espera, negociemos un poco, 4.200. Y la Jessica dice, dale. Son $800 que gana en marzo. ¿Qué tal, Jessica? Ojalá pudiéramos tener los $5.000, los 4.000 o $200, lo que sea, ¿no? ¿Usted acepta, Jessica? ¿Acepta? Bien. A partir de ahora, la acreedora de Mabel es Jessica Rojas. Pero, Mabel, ¿qué tiene que saber o qué cree hoy, 8 de noviembre? ¿A quién? Tiene que saber a quién pagar. Hoy, ¿a quién cree que tiene que pagar, Mabel? Al cedente. A vos. A obligado. Al cedente. A cedente, exactamente, a obligado. El contrato se cierra y tiene oponibilidad terceros. Terceros es Mabel y todos los demás, acreedores y deudores. El cedente y el cesionario le deben notificar a Mabel el viejo código de decir, hacer saber y prestar conformidad. No, la tercera, ¿qué conformidad tiene que prestar? Ninguna. Tiene que conocer que Alejandra, titular originaria, ha transmitido su crédito a otro que ocupa su lugar totalmente, y ese otro se llama Jessica Rojas, que tiene tal domicilio electrónico, tal domicilio real, tiene tal domicilio de pago, se hace por escrito, bajo pena de nulidad, si no, no nace. El contrato entre Alejandra y Rojas es por escrito. Si hay algunas sesiones que deben ser por escritura pública, en este caso puede ser por instrumento privado o por instrumento público, depende cómo esté el contrato de préstamo entre Mabel y Alejandra. Si se hizo por una hipoteca, se tiene que hacer también por escritura pública.
Pero lo cierto es que Mabel debe saber, para ese tercero cedido que no es parte, pagar bien. El cedido paga bien si está notificada de la cesión. ¿Quiénes son los obligados a notificarle a Mabel que ahora el crédito que lo tenía el cedente, ahora lo tiene el cesionario? A través de una notificación fehaciente. ¿Cómo se hace? Se le hace a través de una carta documento, se lo hace a través de un acta notarial, generalmente cuando son importantes montos de dinero, 5.000 obviamente que es importante, pero hay cesión de otros tipos de derechos que se hacen, por ejemplo, derechos hereditarios que se pueden ceder, y en vez de ocupar el lugar de heredero, Clara Alejandra Obligado, soy heredera de mi padre, yo necesito el dinero ahora, no hasta que termine la sucesión, le digo a Camila Martínez, Camila, tengo $30.000 a heredar, yo necesito hoy el dinero, dame 25.000, ocupa mi lugar, el derecho, no sé, ella ocupa mi lugar, me da los 25 y espera que se termine la sucesión para lograr sus $30.000. O una porción por ejemplo, una parcela de campos, unas hectáreas de campos que voy a heredar. Bueno, se valoran esas hectáreas, yo voy a adquirir 50 hectáreas y 20 se las transmito a Camila, porque quiero el dinero ahora, pero ella tiene que esperar al finalizar la sucesión. Todo eso, que parece tan complicado como son derechos litigiosos que yo heredera le transmito a través de una cesión a Camila Martínez, lo hacemos por escritura pública y lo denunciamos en la sucesión. En caso de cesión de derechos hereditarios, no la convierte a Camila en heredera de Enrique Obligado. No, de ninguna manera. La heredera de Enrique Obligado soy yo, soy la hija. La convierte a Camila en cesionaria del heredero. Cesionaria del heredero. No se preocupen porque está todo escrito. Quería explicarle, si ustedes entienden este cuadro, puedo explicar todo lo que sigue. Cedente, titular del derecho. Cesionario, quien ocupa el lugar. Y el tercero cedido es el que debe enterarse para cumplir bien en el caso de ser deudor. Se llama también deudor cedido. En la cesión de derechos se transmite, como vieron hasta ahora en el ejemplo, la faz activa, es decir, el acreedor es el que mueve. El acreedor se va y viene otro acreedor. Eso se llama faz activa. Si se moviera el deudor, como en la cesión de deudas, se llama movimiento de la faz pasiva. Es el que tiene que pagar, el que mueve y ocupa otro su lugar. Por ejemplo, mi padre ocupa mi lugar pagando la deuda del Banco Río, Banco Santander. Tengo una deuda con el banco, no la pago yo, asume mi padre, firmando documentación ante el Banco Río, yo quedo liberada o como codeudora, depende de lo que diga el Banco Santander, depende de las condiciones que me den. Pero él asume un lugar. Ahí el que mueve es el que debe pagar, con conformidad del acreedor, ahora lo vamos a ver. En la cesión de derechos, los primeros artículos, quien mueve es el acreedor, la faz activa, lo que nosotros llamamos el cedente. Fíjense, otro esquema que les hice acá. Cedente, acreedor originario, Alejandra. Cesionario, el nuevo acreedor, el nuevo titular del derecho, el que recibió $4.200, el que pagó $4.200 para hacerse acreedor de un derecho de $5.000. Ganó ahí $800. Y fíjense las líneas de puntos, el deudor, que es el deudor cedido, también llamado tercero. Las partes del contrato, espérenme que se me está cortando la... Ahí está. Las partes del contrato, ¿quiénes son? Vuelvo a repetir, cesionario, aquel que ocupa el lugar del cedente. Cedente, el titular del derecho que transmite, cesionario, el que ocupa su lugar. Y el tercero es el deudor cedido, que va a tener que estar notificado de ese contrato fehacientemente, por carta documento, por telegrama colacionado, por acta notarial, para saber a quién debe cumplir, al cedente originario o al nuevo cesionario. Cedido, el deudor cedido, puede articular contra el nuevo acreedor todas las defensas que tenía. Vamos a pensar que le fue pagando en parte. Ya no le debía 5.000, le debía 4.000. Por lo tanto, el cesionario nuevo no le puede cobrar 4.000, no le puede cobrar 5.000.
porque el deudor le opone como certificado de pago anticipado un recibo que dice, recibí de Mabel $1000 a cuenta de la deuda original y referenciada. Por lo tanto, a ese cesionario también le puede oponer esa certificación de pago. Todas las defensas que el deudor tiene contra el cedente originario las puede oponer al cesionario. En la cesión de derechos regulada en el 1614 hasta el 1640, tenemos estos, y después, y fíjense, también lo tenemos varias cosas, el 2302 al 2315, que lo vamos a estudiar, ahora solamente lo vamos a nombrar, lo vamos a estudiar en familia, que es cesión de derechos, cesión de la posición contractual, cesión de deudas y cesión de derechos hereditarios. 2315, ahí lo tienen, 2302 a 2315. Cesión de derechos hereditarios lo vamos a ver en sucesiones, en familia, pero sí tienen que saber que existe la regulación que antes no existía. El Código Civil de Vélez no regulaba la cesión de derechos hereditarios, sino que se valía del contrato de cesión para explicarla y regularla. Hoy tiene un capítulo aparte, pero se rige por las normas generales de la cesión de derechos. Repito, las figuras que hoy tienen que estudiar y que están reguladas en nuestro Código Civil y Comercial son cesión de derechos, cesión de posición contractual, cesión de posición como contractual como es la sublocación, por ejemplo, cesión de deudas y cesión de derechos hereditarios 2302, 2315. Vamos a leer el primer artículo. A ver, así puedo tomar un poquito del café. Vamos a ver, Camila, si tenés el código ahí a mano. ¿Lo tenés a mano, Camila, o Mabel? Vamos, Camila. ¿Me puede repetir el artículo, por favor? 1614. 1614. Acá. Bueno, estamos en el capítulo 26 de cesión de derechos. El 1614 habla de la definición. Hay contrato de cesión cuando una de las partes transfiere a la otra un derecho. Se aplican a la cesión de derechos las reglas de la compraventa, de la permuta o de la donación, según que se haya realizado con la contraprestación de un precio en dinero, de la transmisión de la propiedad de un bien o sin contraprestación, respectivamente, en tanto no están modificadas por las de este capítulo. ¿Qué nos dice? Hay cesión de derechos cuando una parte transfiere al otro no una cosa, no una actividad. Lo que transfiere es el derecho de propiedad, el derecho de uso, el derecho de tenencia, el derecho de acreencia, por ejemplo. Hay un contrato de cesión cuando el objeto inmediato son las obligaciones de transferir derechos. Y el inmediato son derechos. El derecho de uso, el derecho de habitación, el derecho de dominio, el derecho de tenencia. Se aplican a esa cesión las reglas de la compraventa si es la cesión del derecho a Camila a cambio de un precio. ¿Sí? Yo le cedo los derechos hereditarios a cambio de $30.000. Si la cesión se hace a cambio de otro bien, de la transmisión de un bien, le cedo los derechos de creditorios contra Mabel a cambio de una moto. La permuta. Se aplican las reglas de la permuta. Es cesión, pero se aplican las... ¿Por qué es cesión y no permuta, Camila? Porque se transfiere. Se aplican las reglas de la permuta, pero no es permuta cuando transfiero un derecho a cambio de una cosa. ¿Por qué? Porque la permuta es una cosa a cambio de una cosa. Y acá es el derecho. Trueque, acá transmito un derecho de uso y goce del alquiler, por ejemplo, a cambio de una bicicleta, una moto, un auto. Cuando es a cambio de dinero, se rige por las normas de las compraventas. Cuando es a cambio de una cosa, por las reglas de la permuta. Y si transfiero un derecho a Camila sin contraprestación alguna, se rigen por las reglas de la donación. Se entiende que es una cesión gratuita y se regirá por las normas de la donación siempre, siempre en concordancia con las reglas de la cesión de derechos. Entonces,
A partir de este artículo 1614 vemos los caracteres. Es un contrato típico, porque está regulado en el Código Civil y Comercial. Es un contrato nominado, tiene un nombre legal, cesión de derechos. Es un contrato bilateral, porque necesito de la participación recíproca de dos partes, ¿no? Cedente y cesionario. Necesito obligaciones recíprocas, movimientos obligacionales en ambas partes. Es un contrato, y ahí pregunta de examen que voy a hacer siempre. ¿Es un contrato oneroso o gratuito? Puede ser ambas. Entonces, perfecto, puede ser oneroso o puede ser gratuito. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿este contrato es oneroso esencialmente o gratuito esencialmente? Ahí Daniel comentó. Ninguno, es naturalmente. Coincido con Daniel. Exactamente, Tiago, exactamente, no sé, Daniel no leía y leo. Daniel dice naturalmente oneroso. Exactamente, es naturalmente oneroso y naturalmente gratuito. ¿Se acuerdan por qué? Y claro, lo esencial es la onerosidad, porque si deja de ser oneroso se convierte en otro contrato. Ejemplo, el alquiler. En el alquiler, si no pagás un precio cierto por el uso de esta casa, te la estoy prestando. Si yo te digo, usa el auto y no me pagues nada por día, te lo estoy prestando, pero si le pongo un monto por día de uso, te lo estoy alquilando. Por lo tanto, la onerosidad es fundamental. Si yo te entrego la propiedad de un celular a cambio de nada, te lo estoy regalando. Si le pongo un precio, se transforma en compraventa. En el contrato de cesión, tanto la onerosidad como la gratuidad es natural, natural. ¿Qué derechos pueden ser cedidos, señores? ¿Qué derechos, Tiago, atento, tenés el código, qué derechos pueden ser cedidos? 1616, léelo. Todo. Perdón. Todo derecho puede ser cedido, excepto que lo contrario resulte de la ley, de la convención que lo origina o de la naturaleza del derecho. ¿Y qué derechos te parece a vos, Tiago, que no podrían cederse? Es imposible. Jurídicamente imposible. No te puedo ceder un derecho que no es mío, que no es propio, por ejemplo. Bueno, la regla de oro, me encantó la respuesta, no es lo que preguntaba, pero queda perfecto, es correcto. No puedo ceder un derecho que no tengo, primero, por supuesto, ¿no? Pero es una buena respuesta jurídica. ¿Qué más? Los derechos inalienables. ¿Los derechos? Inalienables. ¿Cuáles son? El Derecho a la vida. por ejemplo. Bien, ¿qué más? Derechos contrarios al orden público, a la moral, a las buenas costumbres. Por supuesto, ahí está la limitación del objeto. Y los objetos prohibidos, ahí lo tienen en el 1617. A ver. Sí, que no pueden serse los derechos inherentes a la persona humana. Ahí está, los que son inherentes a la persona humana, entiéndase aquellos que son los atributos de la persona. ¿Recuerda cuáles son? ¿Personalidad puede ser? No, ¿no? Atributos de la persona, ¿cuáles son? El nombre. El nombre. Salvo que sea un nombre comercial y estamos en un contrato comercial. ¿Sí? Nombre, capacidad. El nombre, la capacidad. ¿Qué más? Domicilio. El domicilio. ¿Qué más, Tomás? Falta uno. El patrimonio. El patrimonio lo puedo ceder, realmente lo puedo ceder, el derecho al patrimonio lo puedo transferir en realidad a través de lo que se llama la donación, pero siempre reservándote lo necesario para tus necesidades básicas. No. El Estado. El Estado civil, ¿no? Yo soy casada, no puedo ceder ese derecho a otro. En realidad lo que tengo que hacer es divorciarme, convertirme en divorciada, pero nunca más seré soltera. Ahora, quiero ser soltera, voy a adquirir ese derecho que tiene Tomás. Entiendo que sos soltero, Tomás. No has contraído nupcias. ¿No? No. Bien. Perfecto. Entonces, no podrías transferirme ese derecho que es inherente a tu persona
a Clara Alejandra Obligado, y a partir de ese momento que adquirí el derecho, me convierto en soltera. No es posible, son inherentes a la persona, tienen que ver con la vivencia propia de esta persona humana que te hace singular y particular. Los inherentes a la persona o los atributos de la personalidad y los inalienables, los constitucionales, aquellos como la libertad, la vida, ¿no? Todas estos derechos son prohibidos, pero también hay otros derechos prohibidos que vamos adelantándonos, como el derecho a alimentos. No puedo cederlo, el derecho alimentario, es el derecho alimentario propio, por ejemplo, el derecho de mis hijos, no lo puedo ceder. Lo que sí puedo ceder es una vez que se satisfaga el derecho, pero no se cobró aún, ese crédito sí puedo transferirlo. Cuando está acreditado el alimento, puedo. Tampoco pueden cederse los derechos que tienen que ver con herencias futuras. Las herencias futuras no pueden ceder. Sí se pueden ceder derechos hereditarios, pero no derechos hereditarios futuros. ¿Por qué? Porque es inmoral contratar sobre herencia futura. Es inmoral. ¿Por qué? Y porque se juega o se especula con la muerte de una persona. Exacto, muy bien, el nombre, el estado, me decía Daniel, perfecto, Juliana también. Correcto, en la pregunta anterior. Tiago, excelente, es moral, se especula con la vida y la muerte, salvo, acuérdense, salvo que lo vieron en objeto. Que sea con fines de cuidar la empresas la familiares. corporación, lo que fuera. Con el objeto de cuidar, Camila dice, Tomás lo completa, las empresas familiares, ¿no? Las empresas, ¿se acuerdan de la protección de la empresa familiar o los pactos sobre herencia futura que se refieran a emprendimientos familiares, cuando el mismo fundador dice que permanecerá esa empresa en cabeza, inclusive nombra a los presidentes, y la cónyuge supérstite queda supérstite, tiene derecho a permanecer en la empresa con algún cargo gerencial o hasta que se culmine la misma. Bueno, ese es el único caso en los pactos de herencia futura, que lo vamos a estudiar en sucesiones también, pero es importante porque lo voy a preguntar así como lo pregunté recién. Ojo, está prohibida la herencia futura por lo que dice Tiago, se especula la huida y la muerte de una persona, es decir, ¿qué quiere decir herencia futura? Que el titular vive, padre. Por ejemplo, bueno, con lo que me toque de la casa de mi padre, de la acción, del auto, de los terrenos, del campo, voy a hacer un emprendimiento cervecero. Como con lo que te toque. Si estás especulando que a la muerte de tu padre vas a hacer este negocio que ya estás suscribiendo inclusive escrituras. No es posible, porque tu padre está vivo. Salvo que se trate de una empresa familiar fundada. El artículo 1618, otro artículo que no pueden dejar de ver, es el que habla de la forma. Ustedes vieron hasta ahora contratos como la compraventa. Voy preguntando, ¿formal o no formal? Pregunta rápida, respuesta rápida. No formal. No formal. Como regla, ¿hay excepciones? Sí, en los Sí, la muebles compraventa de registrables muebles. y los inmuebles. Perfecto. Locación, ¿formal o no formal? Formal. Locación. ¿Formal o no formal? Locación. Esencialmente, Locación. No metan palabras que se equivocan. Locación. ¿Contrato formal o no formal? Respuesta rápida. y depende de lo que se trate de local. Respuesta rápida. ¿Formal o no formal, alumno? Se retira en la próxima. No formal. No formal. Respuesta rápida. ¿Excepciones? Y que lo pacten las partes o que la ley lo diga. ¿En qué caso lo dice la ley? Y cuando se trata de, ¿cómo es? Derecho, Bienes registrables. claro, muebles registrables. Muebles, en la Muebles. locación inmobiliaria, o muebles registrables como el automóvil, exacto, que no lo exige la ley, en el caso de los automóviles, es más bien de costumbre comercial, pero sí en la locación inmobiliaria, es formal a los efectos de la prueba. Mandato, respuesta rápida, ¿formal o no formal? Respuesta rápida, ¿formal o no formal? Formal.
Respuesta rápida, formal o no formal. Respuesta rápida. Formal. Mandato. Es que no son todos no formales excepto algunos. ¿No No es se la haga el regla? agrandado, no se haga el agrandado, Siri. No es así, pero la regla es, porque me termina el cuento, Tomás. Yo quiero que vamos uno por uno. La regla, cuando estudiamos la parte general, muy bien Tomás, aplicó lo que estudió, dice la regla de los contratos es que es no formal. Entonces, si usted me dice no formal, la pegan. Pero no quiero que lo hagan así por alia, por hacerlo por descarte, como dice Tomás, y está muy bien lo que dice él, es correcto. No, Tomás, no te quiero corregir porque estuviste bien, pero quiero hacer este ejercicio, porque si decimos no formales todos, se olvidan de las excepciones. Compraventa no formal, pero hay excepciones. La compraventa inmobiliaria. Locación es no formal, pero hay excepciones. La locación inmobiliaria. El mandato es no formal, pero hay excepciones. El mandato, cuando están actos jurídicos que me encomiendan, que están insertos en escrituras públicas, debe ser el mandato por escritura pública y debe contar con un instrumento acompañado que se llama poder por escritura pública. Cesión de derechos, el tema de hoy. ¿Formal o no formal? A ver si lo sacan, tienen la lectura del artículo. ¿Cómo dirían en la sesión? Ojo, Tomás, porque si aplicás la regla que dijiste recién, me tenés que aclarar qué pasa con Es la formal. sesión. Artículo Formal. 1618. Fíjense, exactamente, fíjense lo que dije. Compraventa, no formal. Locación, no formal. Mandato, no formal. Con excepciones, ¿no? La sesión formal. El principio general y final es que es formal. Las clases son formal, por instrumento público o formal por instrumento privado, pero siempre por escrito. La sesión debe, lo puse en amarillo, debe hacerse por escrito 1618, sin perjuicio de los casos en que se admite la transmisión del título por endoso. ¿Qué quiere decir esto? Si yo transmito un cheque y por atrás le transmito este cheque y lo puede cobrar Tomás Siri, DNI tanto, para que este contrato de cesión, le cedo estos $5.000 que están en este cheque a Tomás, debo entregarle el cheque. Se transmite, se perfecciona con la entrega, no lo hago por escrito, le hago el endoso por detrás, ¿no? Que lo autorizo a cobrar en el Banco Galicia. Ese endoso, ese autorizar a cobrar, ese documento, ese certificado de cobro, se puede hacer con la entrega del documento. Pero en principio siempre es formal, siempre. Volvemos para atrás, compraventa no formal con excepciones, locación no formal con excepciones, mandato no formal con excepciones, cesión formal sin excepciones, siempre, solemne, en el caso que sea por escritura pública o en el caso que sea por escrito privado, cualquiera de las dos formas, pero siempre por escrito. A partir del artículo 1618 hay una clasificación en incisos que la pregunto, es ¿cuáles derechos deben algunos de los derechos que deben transmitirse por escritura pública? En principio la cesión siempre es por escrito. Y les dije, privada o pública. Pero el código, en el mismo artículo 1618, a través de sus incisos, nos dice, hay derechos que deben ser transmitidos por escritura pública. Y son estos. 1, ya lo dije antes, derecho hereditario. 2, derechos litigiosos. ¿Qué quieren decir? Yo en el examen les voy a preguntar, por ejemplo, forma de la cesión de derechos. Bueno, la cesión de derechos es siempre por escrito. Siempre. A veces por público, a veces por privado. Excelente. Segunda pregunta. Enuméreme algunos de los derechos que deben ser por escritura pública transmitidos. A, derechos hereditarios. Ni me tienen que decir el inciso. Lo estoy nombrando. Derechos hereditarios. Derechos litigiosos. ¿Qué quiere decir derecho litigioso? Derechos que, por ejemplo, no está garantizado. En realidad, por ejemplo, cuando alguien tiene un juicio y cede esa posición, sabiendo que va a tener una resolución favorable. ¿Quién está hablando? Gustavo. Gustavo. Hay una mezcla,
hay una mezcla interesante en la que decís algunas cosas claras y otras no tanto, pero sería así. El derecho litigioso claramente es aquel que está discutido en juicio. Con esto, ahí donde vos, repetime lo que dijiste, para corregir qué cosas de ahí no tendríamos que decir en el examen. A ver. Dije algo así como que es un derecho en el que está judicializado, en el cual uno se garantiza, o sea, tiene la garantía de que va a tener un resultado favorable. Ahí ven, eso de la garantía y el resultado favorable, saquémoslo. Saquémoslo porque no es parte de lo que es la pregunta ¿qué se entiende por derechos litigiosos? Sí, lo que dijo la primera parte, son derechos que están judicializados. ¿Qué quiere decir? Que están discutidos en juicio. Ejemplo, ahí tienen el derecho hereditario y judicializado, está en una sucesión, pero también puede ser el derecho en una liquidación de sociedad, de comunidad de bienes, lo que antes se llamaba liquidación de sociedad conyugal. Puede ser que alguno de los cónyuges pueda transmitir algún derecho y está discutido en juicio ese derecho, pero accede a menor valor a adquirir, por ejemplo, una parcela de un terreno. Está discutido en juicio, pero lo accede a él, lo adquiere como cesionario porque le conviene el valor. Una hipoteca, ¿no? Y está en juicio ese derecho del dominio de esa casa porque hay un cobro de hipoteca que no se pagó y se está ejecutando, y uno de las partes puede ceder el derecho para que continúe con el juicio, me libero yo, me dan una parte de lo que puedo valorizar de esa contienda para que le quede una ganancia a ese que adquiere el derecho de propiedad de ese inmueble que lo ejecutaron por una hipoteca no paga. ¿Qué logra el adquirente? Y un inmueble. Lo libera, paga la deuda hipotecaria a mucho menos valor de lo que sale en el mercado un inmueble de esas dimensiones, por ejemplo. Son todos derechos discutidos en juicios, o como bien dijo Gustavo, judicializados, pero aclaro lo que es judicializado, discutido en juicio. Tengo que dejar el celular, doctora, me dice alguien. Juliana, bien. ¿Pero te vas de la clase? No. Bueno, ahí después me cuenta. Tercero, cesión de derechos derivados de actos instrumentados por escritura pública. Esto es clarísimo porque el derecho que consta en escritura pública solamente se puede transferir por escritura pública. El derecho cedido debe ser cesible, es decir, el derecho a la persona o entidad no debe estar prohibida, y ahí está un poco aclarando qué derechos están prohibidos, pero esto ya lo hablamos, los inherentes a la persona, etc. Esto ya lo dijimos. Esto está, cedente y cesionario, están las partes. ¿Qué es la cesión de deuda? Ya vimos la cesión de derechos. ¿Qué se transmite en la cesión de derechos 1614 en la fase activa? Es el titular del derecho el que transmite. El ejemplo que hicimos con Mabel y con, no me acuerdo si era Juliana o Jessica. Alejandra la titular de dominio, la acreedora, Mabel la deudora, la tercera cedida, le debe $5.000, soy titular de un crédito de $5.000 contra Mabel, pero lo cedo a Juliana o a Jessica como cesionaria para que ella lo cobre y me pague ahora el crédito, no en marzo o el año que viene en diciembre. Necesito el dinero ahora. Hacemos un prorrateo de lo que le conviene a ella, lo que me conviene a mí. La que se mueve en esa transmisión de derechos es la parte actora, la acreedora, no actora, la fase activa, no acreedora, no digan actora, digan acreedora. En la cesión de deudas, que es una figura incorporada por el Código Nuevo, está regulado en el 1632-1635 y nos dice que se pueden ceder las deudas, se pueden ceder las deudas. Antes de explicar un poquito, sería de la siguiente manera. ¿Cómo se ceden las deudas? Leamos, no sé si Camila tenés el código ahí, 1632. 1632, cesión de deudas. Hay cesión de deudas si el acreedor, el deudor y un tercero acuerdan que éste debe pagar la deuda sin que haya novación. Si el acreedor no presta conformidad para la liberación del deudor, el tercero queda como codeudor subsidiario. Otra vez volvemos para atrás, empezamos al principio.
acreedor, deudor y tercero acuerdan que, Camila, Que éste debe pagar la deuda sin que haya que el novación. tercero, yo era Alejandra Obligaro, era la deudora originaria. El tercero viene a pagar la deuda por mí, el tercero viene a pagar la deuda por mí al acreedor. Claro. Es un contrato entre acreedor, deudor originario, y el tercero que va a ocupar el lugar del deudor originario y le van a pagar al acreedor. Pero ojo, el acreedor dice que venga el tercero, es decir, Enrique Obligado, mi papá, que venga a pagar. Pero vos no te vayas, vos quedate. Me gusta ese sueldo del Estado que tenés por las dudas que no me pague Enrique Obligado. Quédate. Entonces se convierten en codeudores y le pagan al acreedor. Es un acuerdo entre estos tres personajes, pero aparece un tercero, que es ese que va a asumir la deuda y se la paga al acreedor. Léelo nuevamente. 1632. Hay cesión de deuda si el acreedor, el deudor y un tercero acuerdan que éste debe pagar la deuda sin que haya novación. Bien. Si el acreedor no presta conformidad para la liberación del deudor, el tercero queda como codeudor subsidiario. Pero puede pasar esto, que el tercero se vaya y que queden estos dos ahí, ¿ven? Acreedor y tercero que paga, pero el acreedor puede decir que se quede el deudor originario y trabajen juntos. Hacé lo que quieras vos, pero que estés vos también. Tomás, no sé si tenés el código ahí. Vamos al 1632. 33. Bien, asunción de deudas. Hay asunción de deudas si un tercero acuerda con el acreedor pagar la deuda de su deudor, sin que haya novación. Si el acreedor no presta conformidad para la liberación del deudor, la asunción se tiene por rechazada. ¿Cuál es la diferencia entre cesión de deudas y asunción de deudas? Vamos a escuchar muy lentamente el concepto que nos da Tomás. Acuérdense, cuando yo pregunto cesión de deudas, la contracara de cesión de deudas hace asunción de deudas. Así que ojo con el que prepare el tema. Pueden preparar ese tema que son solo 3 artículos, está muy bueno. Cesión de deudas y asunción de deudas. Léelo, Tomás, tranqui. Bien. Hay asunción de deuda si un tercero acuerda con el acreedor pagar la deuda de su deudor, sin que haya novación. Si el acreedor no presta conformidad para la liberación del deudor, la asunción se tiene por rechazada. ¿Cuál es la diferencia de la asunción de deudas con la cesión de deudas, Camila? Por lo que leo, para mí es la conformidad del acreedor. No, en los dos, sí, bueno, la conformidad del acreedor en el primer caso, cesión de deudas, convierte a liberar al deudor y que quede el tercero cesionario como el deudor principal, y si no hay conformidad quedan los dos, deudor y tercero, para cumplir la deuda. ¿Qué pasa con, Tomás, la conformidad del acreedor en la asunción de deudas? Que acá acuerda el acreedor, acuerda con el tercero, y si no se ponen de acuerdo, queda como rechazada. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? No la postura que toma el acreedor en la confirmación o no, sino en qué. ¿Dónde está la gran diferencia? En que en la asunción el deudor no interviene, digamos, ¿Quién lo no dice? forma parte. Gustavo. Sí, Gustavo. Excelente. Fíjense, lean los dos artículos y cuando van al 1632 tenemos. Es el contrato por el cual acreedor, deudor y tercero se ponen de acuerdo en que ese tercero, este último dice, asumirá la deuda y le pagará al acreedor. El acreedor puede prestar conformidad a la liberación del deudor o puede no prestar conformidad a la liberación del deudor, y en ese caso acreedor y deudor serán codeudores y pagarán al acreedor. Esto es cesión de deudas. En cambio, en la asunción de deuda, es un tercero, mi viejo, que va directamente con el banco, acuerda con el acreedor y dice, yo me hago cargo de la deuda. Y ahí, ¿qué posición puede tomar el acreedor? Tomás, lee la segunda parte del artículo.
Si el acreedor no presta conformidad para la liberación del deudor, la asunción se tiene por rechazada. Claro, no presta consentimiento para la liberalidad. Para que funcione la asunción de deuda, tiene que estar, el deudor tiene que estar ahí. Asumí la deuda, no acuerdo nada con él. La gran diferencia de la cesión de deudas es esto que decía Gustavo, el acuerdo de deudor, acreedor y tercero que viene a asumir la deuda. Perdón, hay una cesión de deuda, se le transfiere la deuda a ese tercero. En cambio, en la asunción, es el tercero que mueve la ficha, va directamente con el acreedor y acuerdan. Ahora, el acreedor no libera al deudor, no hay asunción de deudas. Porque ¿por qué el tercero viene a pagar la deuda del deudor con el acreedor? ¿Por qué acuerda eso? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para asumir su deuda, hacerse cargo. No, este tercero, a ver, este tercero en la asunción, este tercero, ¿para qué contrata? ¿Por qué quiere pagar la deuda y acuerda con el acreedor? Y para liberar al deudor. Exacto, el objetivo es liberar al deudor. Ahora, si el acreedor no lo acepta, que me lo puede hacer a mí, dice, no, yo no quiero liberar a este deudor. ¿Por qué? Porque trabaja en el Poder Judicial, tiene un sueldo, es la garantía de mi acreencia. No, de ninguna manera. Entonces, si no me acepta liberar, que es lo que yo quiero, vamos a pensar que yo necesito un libre deudas para viajar en el exterior y ponerme un negocio en el exterior. No puedo salir de Argentina si no pago todas mis deudas. Estoy inventando, ¿no? Pero no puedo salir al exterior si no pago mis deudas porque no me dan la tarjeta, no sé, de oro, plateada o negra para poder yo gestionar en España mi nuevo negocio. Para lo cual, mi padre asume la deuda con el Banco Santander para seguir pagando la deuda que yo tengo, para que liberen a Obligado, le den el libre deuda y Obligado se vaya. Si el banco dice, de ninguna manera, pagá la deuda vos, tercero, no hay problema, pero Obligado no la libero hasta que termine la última cuota, que es diciembre del 2024. Entonces me quedo prendada ahí como deudora, aunque yo no pague, va a pagar mi padre con el acreedor, pero no me libera. ¿Pero qué sentido tiene asumir deudas si no es liberar al deudor? Pero de eso depende, y ahí no hay obligatoriedad del acreedor, ¿no? Que te libere o no. La diferencia entre cesión de deudas y asunción de deudas es justamente quiénes intervienen en la operatoria. Pregunta de examen. ¿Quién interviene en la operatoria de cesión de deudas? Deudor, acreedor y tercero. ¿Quién interviene en la operatoria asunción de deudas? Tercero y acreedor. ¿Cuál es la actitud que puede tomar el acreedor en una y en otra figura? ¿Aceptar o no aceptar? No, eso siempre. Pero el acreedor en la primera figura puede liberar al deudor o puede convertirlo en codeudor y sigue habiendo cesión de deuda. En cambio, en la segunda, si no libera al deudor, no hay asunción de deudas. Repito, el acreedor en la cesión de deudas puede liberar al deudor y seguir habiendo cesión de deudas, o puede convertir al deudor en no liberarlo, pero lo convierte en codeudor con el tercero. En la asunción de deudas que se hace entre tercero y acreedor, si no libera al deudor, no hay asunción de deudas. ¿Quedó claro? A partir de esto, pueden entender este tipo de mecanismos que hay en el mercado. Esta es una noticia española. Cómo el acreedor contrata con otro y lo que hace es ceder el paquete de deudas. Es el acreedor con el tercero. El acreedor con el tercero, acuerda, que sería una especie de asunción de deudas, ¿no? Tiago paga a Santander todas las carpetas, compra, es decir, adquiere por cesión, todas las carpetas deudoras del Banco Galicia. Se llama Tiago Cobranzas. ¿Y qué dice? Tiago asume pagar las deudas de esta cartera de clientes, de 10 clientes. Es una empresa, Tiago. Paga las deudas de 10 clientes. Compra 10, vamos a decirlo, 10 carpetas de deudores. ¿Sí? Tiago S.A. Tiago adquiere por 10.000 una carpeta que va a recuperar el triple, tal vez, entre intereses moratorios. Él paga cash al banco. El banco se libera, ya cobró de parte de Tiago, y ahora Tiago, tercero,
empieza a perseguir ¿a quién? Al A los deudor. deudores originales. Al deudor. Lo importante es que el Banco Galicia libere al deudor, a Clara Alejandra Obligado, Galicia lo libere a Clara Alejandra Obligado y se contente con el pago que hace Tiago Solari, S.A. ¿Se entiende? Tiago Solari, no es que Alejandra dejó, ya no debe más nada, no. Hay que notificarle a Alejandra que a partir de ahora quien va a cobrar la deuda no es Galicia, sino Tiago Solari S.A. El banco, ¿qué gana? Se cobró tiene 10 carpetas de deudores ya cobrados. Y Tiago es una empresa de cobranzas. Empresa de cobranza que ya compró el paquete deudor del Galicia, del Santander y del Banco Provincia Argentina. ¿Sí? Tiago Solari puede ser una empresa centroamericana, generalmente son centroamericanas. Cualquiera puede ser que esté obviamente habilitada en la República Argentina y logra, a través de estudios jurídicos, ¿no?, comprar ese paquete de deudas de los bancos y empezar a hacer empresas de cobranza. Ustedes lo verán en las propagandas que dice, olvídese de aquel deudor, y entonces ustedes se cobran, acreedores de la deuda, de parte de la empresa Tiago Solari, y Tiago Solari se encarga de perseguir al deudor, con todos los mecanismos legales que existan. Había una propaganda que parecía hasta medio turbia, que era moroso incobrable, como que Ahí está, y buscaban tenía hasta abajo una... de la cama. Sí, Miedo daban. y te daba miedo, moroso incobrable, que Sí. aparecían las Sí. cosas rojas. Bueno, fíjate si te parece esto, mirá en España. Es peor aún, si al lado tuyo, vos estás en el banco, estás tomando un café con tu novia, y aparece el señor Monasterio del Cobro. Esto es real, esto no es mentira, esto es real. El Monasterio del Cobro son las empresas Tiago Solari, que en ese portafolio tienen todas las carpetas de deudores y te persiguen por donde sea, el señor de la galera, el cobrador del frac. Fíjense, se acercan a este, que lo vienen persiguiendo, al señor, ¿vieron el del frac? Lo persigue por, ¿cómo le va? Yo soy el deudor, acá tengo el crédito. Lo percibe de tal manera, lo ridiculiza tanto la persecución, tiene que haber un límite, ¿no? Porque el límite es, obviamente, no violar derechos personalísimos, pero no es que abrís tu casa, viene una persona y dice, hola, ¿cómo está? Vengo, tiene que ser dentro de herramientas legales, pero miren, les doy 2 películas para que lo vean. Películas, son spots publicitarios de cómo se contrata el Monasterio del Cobro o el cobrador del frac. Hay que estar acá en España y ser perseguido por estos personajes que ya en solo saber que se te acerca, pagás la deuda al toque, sacás la plata donde sea para que no te persigan más, pero la deuda la tenés. Son sistemas de cobros. El derecho accesible puede ser cedido totalmente. Bueno, dicho esto, vamos a otro tema. El derecho puede ser cedido total o parcialmente. Si la cesión es parcial, entonces el cedente y el cesionario comparten un mismo lugar. Por ejemplo, ¿se acuerdan la cesión de derechos que le hice a Juliana o a Jessica de $5.000? Le pasé a ella un crédito que lo transformé, recibí $4.800. Bueno, yo le voy a pasar el 50% nada más. Le voy a pasar $2.000 y me quedo como acreedora de $3.000. Entonces, Jessica y Alejandra somos coacreedoras de Mabel. Mabel le tiene que pagar 3.000 a Alejandra y 2.000 a Jessica. Deben acordarlo y no tiene prioridad uno u otro, salvo que lo pacten. El cesionario puede acordar tener la misma o una diferente prioridad para recibir cualquier pago. Puede ser que yo diga, mira, como yo ya tengo los 3.000 pesos, los $3.000 que ya me pagó, o los $2.000 que me pagó Jessica, cuando Mabel pague, que le pague primero a Jessica. Tiene que estar todo en el contrato de cesión. O tal vez que nos paguen en el mismo momento, que no haya prioridad. Eso es un acuerdo derivado de la autonomía de la voluntad. Pregunta de examen. ¿El derecho se puede ceder total o se puede ceder de manera parcial? Se puede ceder de manera parcial y por lo tanto son acreedores o coacreedores de ese derecho transmitido. Por ejemplo, acá les pongo un ejemplo. Ana y Juan firmaron un contrato de compraventa de una máquina por la cual Ana tiene el derecho a que Juan
le entregue la máquina. Y luego Ana cede ese derecho a Pablo por un contrato de cesión del derecho de propiedad, de este contrato de adquisición. Entonces la situación de Ana, Juan y Pablo es la siguiente. Todo lo que explique Ana, Pablo y Juan. Ana deja de ser titular del derecho a que Juan le entregue la máquina, en virtud del contrato de compraventa. Pablo es el nuevo titular, el que puede exigirle a Juan que le entregue la máquina. Y Juan le debe cumplir a Ana, en primer lugar, o a Pablo si está notificado de la cesión. La notificación a Juan, que es el que tiene que entregar la máquina, debe ser fehaciente. A pesar del reemplazo de Ana por Pablo, el contrato de compraventa que firmó continúa vigente y con todos los atributos, la relación de Ana y Pablo es la de deudor cedido, ¿no? Pablo es el que tiene que pagar la máquina, el derecho a la máquina, y Juan debe entregar la propiedad de la máquina. Ahí con ese ejemplo, también igual que el de Mabel y Alejandra que hicimos hace un rato. Comunicación, el deudor cedido, Mabel, ¿recuerdan? La que tiene que pagar, Juan, el que tiene que entregar la máquina, puede haber firmado el documento que lo origina o no. Es decir, el deudor cedido puede saber del contenido de cesión de derechos entre Alejandra y Jessica o no. Generalmente en los contratos importantes, cuando se le notifica al cedido de que hubo una novación subjetiva, no de objeto, como dice el código, en vez de Alejandra, ahora es Jessica, generalmente se hace en la misma escribanía, y en el mismo contrato de cesión, el tercero firma, toma conocimiento y suscribe. Ya eso vale como notificación. Pero no necesariamente puede estar suscripta la notificación en el mismo cuerpo del contrato. Puede ser derechamente un acto notificatorio anexo al contrato principal. ¿Por qué? Porque el deudor cedido no tiene por qué conocer las nimiedades de las cláusulas elaboradas entre Alejandra y Tomás, que somos las partes del contrato. Entre Tomás y Alejandra, cedente y cesionario, hay una serie de cláusulas que nos convocan y nos obligan, que no tienen por qué saberlas ni tener conocimiento de ellas acabadamente el tercero de cedido. ¿Qué sentido tiene? Lo único que tiene que saber es que ahora, en vez de pagarle a Tomás, le paga a Alejandra. Lo único que tiene que saber el deudor cedido es que el 30% se lo paga a Tomás y el resto, el 70%, a Alejandra, si es que hubiéramos hecho una cesión parcial. Lo que sí hay que hacer al deudor cedido, al que tiene que pagar el derecho o el crédito, es individualizar claramente a quién debe pagar. Y el deudor y el cesionario debe tener acabadamente también identificado al deudor cedido para poder reclamarle el cobro. Ahí está lo que dijimos. Fíjense, esta es la última de las figuras que crean y que están en el código, que es la cesión de la posición contractual. Me voy de locatario y te dejo a vos. Cedo mi posición de locatario. ¿Se acuerdan quién era el locatario? Locador, el titular de dominio. El que entrega el uso y goce al locatario. El locatario que usa, goza de la cosa alquilada, pensemos un departamento, y paga el canon locativo. Si se va, cede su posición, cede su lugar. La cesión de posición es un contrato trilateral. El cedente, el cesionario y el cedido intervienen en la celebración del contrato a través de sus consentimientos. Vamos, no sé si Tiago tenés código, a leer el 1636. Sí. En los contratos con prestaciones pendientes, cualquiera de las partes puede transmitir a un tercero su posición contractual. Párate ahí, Tiago, párate ahí. Cuando estudiamos el 1614, dijimos que la cesión de derechos, quien se mueve es el acreedor, el titular, ¿se acuerdan? El titular del derecho. El transmitente, ¿no? Es el titular del derecho, el que transfiere, el que cede. En la cesión de deudas, es el deudor el que mueve con el acuerdo del acreedor y el tercero. En la asunción de deudas, el que mueve es el deudor, pero con el acuerdo de el tercero y el acreedor. En la cesión de posición contractual, como dijo Tiago, quienes acuerdan son cedente, cesionario y cedido, y cualquiera de las partes pueden ceder su posición. El locador
o el locatario. En el caso de la locación de inmuebles no está permitida la movilización del locador, pero sí podría ser o podría pasar cuando el locador vende la propiedad. ¿Se acuerdan que la venta de la propiedad, que la transfiera el dominio de la propiedad, mientras nosotros estamos usando usando y gozando de este inmueble y que me faltan 3 años de alquiler, a mí no me afecta que ahora la titular del dominio no sea obligado y sea Rodríguez? Hay una cesión de la posición contractual del locador que al locatario le es oponible. Le es Pacta sunt oponible. servanda. Ahí está. La pacta sunt servanda, es decir, hay que respetar el derecho locatario, porque está la palabra comprometida, durante el plazo que hubieran contratado. La pacta sunt servanda. El efecto vinculante, ¿se acuerdan? Uno de los pilares, el efecto vinculante del contrato celebrado, que no puede ser mutado o dejado de lado por la celebración de un nuevo contrato de transferencia de dominio. Perfecto, excelente lo que quien habló, no sé quién fue. ¿Gustavo? Sí, Gustavo. Perfecto. La cesión de la posición es un contrato trilateral al requerirse el consentimiento de los tres. Tiago volvió a empezar, pero quería marcar que en este artículo 1636 cualquiera de las partes puede mutar, cualquiera de las partes puede ceder su posición. A ver, Tiago, empezá de nuevo. En los contratos con prestaciones pendientes, cualquiera de las partes puede transmitir a un tercero su posición contractual, si las demás partes lo consienten antes, simultáneamente o después de la cesión. Si la conformidad es previa a la cesión, esta solo tiene efectos una vez notificada a las otras partes, en la forma establecida para la notificación al deudor cedido. Si utilizamos el ejemplo de locación, ustedes verán que solamente el locatario puede convertirse en cedente si está autorizado previamente, ¿se acuerdan? Si está autorizado por el locador. Si está prohibida la cesión, ¿se puede ceder en la locación? Si está prohibida. No se puede. ¿Se acuerdan que era cambio de destino y es causal de rescisión contractual? ¿Cuál es la diferencia entre cesión de la posición contractual y cesión de deudas? Bueno, que en la cesión de posición contractual, tanto una parte como la otra, ambas partes del contrato pueden movilizar y cambiar su posición por otros. Pero para ello tiene que haber un acuerdo previo o simultáneo, entre cedente, cesionario, quien ocupa el lugar, y el cedido, el locador en el caso, que debe saber y debe autorizar a que ahora el cesionario ocupe el lugar del locatario originario. ¿Se entiende? Si lo hacen con el contrato de locación, pueden encontrar quién es el cedido en el contrato de locación. Y hay una cesión de la locación, de la posición contractual. ¿Cedo al locador o no? El locador, exacto. El locador es el que está mirando por la ventana, el que te autoriza a ceder y el que está viendo que en tu lugar, en el lugar de Tiago, ahora lo ocupa Tomás. Tomás se convierte en locatario ahora, porque Tiago le cedió su espacio en el contrato. El cedido debe autorizarte previamente o simultáneamente a la cesión. Pero si es posterior, léete esa parte, también el locador podría autorizarte de manera posterior, no está en el contrato referido. Pero ¿qué pasa cuando es posterior la autorización? Tiago, la última parte del artículo. Sí. Si la conformidad es previa a la cesión, esta solo tiene efectos una vez notificado a las otras partes en la forma establecida para la notificación al deudor cedido. Ahí está, si es previa, perdón, previa, no posterior. Si Claro, es no previa, tiene encontramos que claro, si es previa, tiene que notificarse a todos. Cuando es el contrato de locación, ¿dónde está lo previo? En el mismo contrato, donde te autorizan a ceder. Si no, tiene que ser simultánea. Y si es posterior, el contrato de locación inmobiliario lo arregla en el modo de ratificar, como que le da valor posterior, pero siempre con el acuerdo de cedente, cesionario y obviamente el cedido. Artículo 1637, por favor, Camila. (1637) Efectos. Desde la cesión, o en su caso, desde la notificación a las otras partes, el cedente se aparta de sus derechos y obligaciones, los que son asumidos por el cesionario. Ahí Sin está. embargo, los cocontratantes cedidos conservan sus acciones contra el cedente si han pactado con éste el mantenimiento de sus derechos para el caso de incumplimiento del cesionario. En tal Bien. caso,
El cedido o los cedidos deben notificar el incumplimiento al cedente dentro de los 30 días de producido. De no hacerlo, el cedente queda libre de responsabilidad. Ahí está. Pregunta de examen, ¿cuáles son las responsabilidades del cedente en el contrato? Es el 1637. Fíjense cómo queda prendido del contrato original y cuándo se libera. 1637. Tomás, o Mabel, ¿estás ahí? No sé si está Mabel. 1638. Gustavo, ¿podés leer? Sí. Acá estoy, 1630. profe. Ah, bien. Espérame, Mabel. Seguís con el 39. El 38, Gustavo, dale. Dale. Defensas. Mi- Los contratantes pueden oponer al cesionario todas las excepciones derivadas del contrato, pero no las fundadas en otras relaciones con el cedente, excepto que hayan hecho expresa reserva al consentir la cesión. 39, Mabel. Garantía. El cedente garantiza al cesionario la existencia y validez Esperen, del... cedente era el original locatario que le transmite al cesionario su posición contractual. El cesionario es el que ocupa el lugar, ¿ven? El que adquiere, miren el cuadro, el que adquiere la posición, el que ingresa al contrato. A ver, Mabel, otra vez, porque así se entiende mejor. El cedente garantiza al cesionario la existencia y validez del contrato. El pacto por el cual el cedente no garantiza la existencia y validez se tiene por no escrito si la nulidad o la inexistencia se debe a un hecho imputable al cedente. Si el cedente garantiza el cumplimiento de las obligaciones de los otros contratantes, responde como fiador. Se aplican las normas sobre evicción en la cesión de derechos en general. ¿Ante quién responde el cedente, señores? Si fuera, piensen en el contrato de locación que el locatario originario cede su lugar a otro que es el cesionario. ¿Ante quién está respondiendo el cedente? Todo esto que dijo Mabel. Al cesionario. Al cesionario y a quién más. También. Ya. Fíjense el cuadro. Fíjense el cuadro y relaciónenlo con locación. Lo dijiste vos, Tiago. El cedido. Al cedido, que es el locador, también le garantiza, che, el cesionario te va a pagar, el cesionario se va a ir en el plazo convenido, el cesionario si viola alguna de las obligaciones asumidas en el contrato voy a ser yo el garante. ¿Ven? Puede pasar que el cedido lo libere al cedente y se corra derechamente del contrato, pero vamos a volver a leer el artículo. Si tienen que, un artículo que se pregunta siempre es el 1639. Téngalo claro, por favor. Empecé nuevamente, Mabel. El cedente garantiza al cesionario la existencia y validez del contrato. Escúchenme, existencia y validez del contrato, si fuera el ejemplo de la locación, ¿de qué contrato? ¿De qué contrato? De locación. Claro, le tiene que. Entonces, pregunta de examen. En la sesión de derechos toda, esto anótenlo por favor, va a estar grabado, pero en la sesión de derechos, ya sea sesión de deuda, sesión de posición contractual, asunción de deuda, lo que el cedente garantiza al cesionario es la existencia y la legitimidad del derecho que se transmite. Que el derecho existe y como dijo Tiago, el derecho lo tengo, soy el titular, por eso estoy legitimado a transferirlo, porque no puedo transferir un derecho que no tengo. Por lo tanto, las garantías, pregunta de examen, anótenselo en rojo. El cedente siempre en cualquier figura garantiza la existencia del derecho que transmite y la legitimidad, que soy el titular. Si alguna de estas garantías fallan, ¿cuál es la herramienta? Pregunta de examen, atento que quiero que me respondan. ¿Cuál es la herramienta que puede utilizar el cesionario para defenderse frente a esta falta de garantía contra el cedente? ¿Qué le interpongo al cedente? Exactamente, señores. Si un alumno en la mesa de examen me responde así, me dice evicción, se retira de la sala con un aprobado. Si quiere mejor nota, se quedará. Pero ahí está, con la evicción. No, ni siquiera los ayudé.
porque en algunos casos digo, ¿qué herramienta de saneamiento pone en acción el cesionario cuando el cedente viola la garantía de existencia y legitimidad? Transmite un derecho que no es propio, transmite un derecho que es en parte propio, pero en parte de Mabel. Condóminas de un auto y lo transmito como titular absoluta. No es posible porque el título de dominio lo dice, ¿no? Pero un ejemplo grosero. Transmito todo un mobiliario, un ajuar de una ajuar. Recuerden, el ajuar de la casa es todos los muebles que están incorporados en una vivienda familiar, ¿no? Desde la heladera hasta el juego de sillones. Bueno, ese ajuar lo transmito todo a Mabel. Pero yo no soy titular integral de esos bienes muebles no registrables. Pero como no hay prueba, yo me hago la viva y transmito todo el mobiliario, todo el ajuar a Mabel, porque me voy a vivir a España. A Mabel le viene 10 puntos y equipa su casa. Juego de living, mesa ratona, la heladera, lava ropa, lava platos, todo le transmito. Viene mi ex marido, titular del 50% de esos bienes muebles, y le reclama a Mabel que adquirió unos bienes viciados. Mabel le va a decir, perdón, primero probalo, ¿no? Porque los bienes muebles tienen que ser acreditados con el título, si no la posesión hace título. La transmitente le dio la propiedad a Mabel, Mabel pagó y lo adquirió. Ahí se empieza a activar la herramienta del saneamiento, porque Mabel va a exigirle que se defienda acreditando que esa heladera era el 50%, acá está la boleta de Rodríguez, y acá está el 50% que pagó obligado, ¿no? Rodríguez pagó el 50%, o pagó las cuotas hasta tal cuota. Fíjense qué difícil que es, pero se activa la herramienta de saneamiento evicción. El alumno que respondió recién, que respondió perfecto, respondió sin la muleta, sin la ayuda. No dije herramienta de saneamiento, dije herramienta para defender su derecho. ¿Y qué me dijo? Evicción. ¿Podría aplicarse la herramienta de saneamiento vicios redivitorios? No, porque esos son vicios ocultos en la cosa. En cosas. En cosas. Excelente. Excelente respuesta. ¿Quién fue? Gustavo. Bien, tomó la leche Gustavo hoy. Gustavo, estamos bárbaros, estamos bárbaros. ¿Quién era acá el de Racing? Mi compañero. ¿Se fue el de Racing? No está más, no. Chicos, quedamos muy poquitos, muy poquitos en la cursada. En 30 años, 32 años, la primera vez que me pasa, en 32 años. Efecto pandemia, digo yo. Así que todos tienen que aprobar. Excelente, excelente. Los vicios redivitorios son vicios ocultos en la cosa, en la materialidad. En cambio, cuando hablamos de cesión de derechos, si alguna transmisión de derechos está viciada, está defectuosa, porque en vez de transmitir el 100% yo, lo tendría que transmitir el 70% yo y Rodríguez el otro 30%, está viciada, la herramienta de saneamiento es la evicción. Leemos el 40, el último, a ver, Camila, o no sé si le dije a Gustavo, no sé a quién le había dicho. Cualquiera, el último artículo. 1640. Garantías de terceros. Las garantías constituidas por terceras personas no pasan al cesionario sin autorización expresa de aquellos. Otra vez. Garantías de terceros. Las garantías constituidas por terceras personas no pasan al cesionario sin autorización expresa de aquellas. ¿Qué significa esto? A ver, si lo leen a simple vista, ¿cómo lo pueden explicar? Que la garantía tiene que estar sí o sí por conformidad del tercero. Exacto, lo que me dijiste es lo que dice el artículo, pero traducido así, vamos otra vez al contrato de alquiler, que es el que sabemos, locación confiador. Si el cesionario cede su lugar y el cesionario tiene su fiador o garante, ese garante no va a garantizarle a Mabel, ese garante le garantizaba obligado. Entonces, acreedor el acreedor le debe solicitar al garante su conformidad para esta cesión también, para continuar en la garantía. ¿Se entiende? Porque una cosa es
el garante que garantiza al acreedor determinado deudor, que no es el que originariamente con el que originariamente se había comprometido. Recuerden que la fianza es un contrato que se celebra entre acreedor y fiador. En un contrato de locación, ¿entre quiénes se celebraría? Vamos a pensar, Alejandra locadora, Mabel locataria, y el fiador es Tiago. ¿Entre quiénes se celebra el contrato de locación? Alejandra y Mabel, locador y locataria. ¿Entre quiénes se celebra el contrato de garantía por si Mabel no cumple? Entre Tiago, fiador, La acreedora. y la locadora, acreedora, vamos a ponerle, la locadora Clara Alejandra obligada. La locadora. Pero si cedo la posición contractual, o cedo la posición de locador, yo me voy, viene otro, no puede el fiador ir y venir a expensas del locador, del locatario, no, tiene que prestar su conformidad a esa cesión, ¿se entiende? Lo último, el fiador o el garante tiene que prestar su conformidad para continuar en ese contrato cedido o transmitido. ¿Estamos de acuerdo? A partir de la última plantilla, les recomiendo este link para seguir leyendo. Es un resumen de todo el contrato. Entran y lo pueden leer tranquilamente para completar lo que hoy vimos. Pero con lo que di en el Power, que ahora ya se lo paso a Agustina para que lo ponga en la plataforma, es suficiente. Bueno, queridos alumnos, espero si tienen alguna pregunta, si no, nos despedimos. Chicos, estuvimos a 5 minutos, reloj. ¿Preguntas? Daniel, Tomás, Camila, Gustavo, Mabel, Tiago, ¿no? No, Nos no. despedimos. Un beso. Hasta el lunes. Hasta luego, El gracias. lunes.